Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. En este viernes 10 de la quinta semana del tiempo ordinario, escucharemos la primera lectura que está tomada del libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 8. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solo del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no coman de él, ni lo toquen, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no es verdad que tengan que morir. Bien sabe Dios que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. La mujer se dio cuenta de que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia, y cogió un fruto, comió, lo alargó a su marido, y él también comió. Se les abrieron los ojos a los dos, y descubrieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Oyeron al Señor que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. El hombre y su mujer se escondieron de la vista del Señor entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay fraude. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no la alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras de peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le pidieron que le impusiera las manos. Él, apartando de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo de asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, nuevo amanecer. Te pido, Señor, por los enfermos, por los encarcelados, por la persona que pasa necesidad, hambre, sed de justicia, hambre de justicia también. Te voy a encomendar, Señor, a tantas personas que están enfermos y que tú bien lo conoces. Aquellos jóvenes que están por el camino de los vicios, aquellos niños huérfanos, aquellos padres irresponsables. Te lo presentamos, Señor, Dios nuestro, tú que has manifestado la esperanza dichosa del reino eterno y que por la obra y el martirio de los santos, tú nos das a conocer a Jesús. Señor Jesús, quiero ser obrero de tu viña para llevar el mensaje de esperanza y de amor a los que no te conocen. Te pido, Señor, que me dé fuerza y voluntad para no caer en el pecado, en la ambición, para no caer en el egoísmo, en la mentira. Padre de bondad, Padre misericordioso, ayúdame a ser apóstol fiel a tu palabra. En el día de hoy hemos escuchado unos textos, todo día, esta semana, hemos escuchado la primera lectura que está tomada del libro de Génesis, donde viene narrando desde el lunes, todo estos días, la creación del Señor. Y hoy hemos visto cómo aquí la serpiente, que era el animal más astuto de la creación del Señor, hace caer a Adán y a Eva en el pecado. El árbol del bien y el mal. No es más que ese deseo de los seres humanos de estar por encima de todo y todos. Y aquí hemos visto cómo muchos científicos, muchas personas han querido pasársele a Dios. En todo han querido pasársele a Dios. Y ahí es donde está el detalle del árbol del bien y el mal. Cuando nosotros queremos pasarnos a Dios o ser como Dios, lo que representa el fruto prohibido es el pecado. Lo que representa el fruto prohibido es nosotros ir en contra de Dios. Si vemos lo que está pasando en el mundo, lograremos entender de forma más práctica, podríamos decir, la realidad del bien y del mal, del árbol. Los gobernantes quieren antojadizamente imponer leyes que perjudican a la humanidad. Vemos cómo la persona, por su egoísmo, quieren acabar con los recién nacidos. También quieren acabar con las embarazadas, llevando el aborto, promoviendo el aborto. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir más allá del árbol del bien y el mal. Y el evangelio que hemos escuchado de Marcos, en el capítulo 7, versículos 31 y 37, se abrieron sus oídos. Aquí vemos la narración de los sordos. Y podríamos decir que si grande
la desgracia del sordomudo físico, mucho mayor es la del sordomudo espiritual. ¿Cuántos de nosotros no somos sordos y mudos espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros no somos sordos y mudos en la maldad? Y a veces el sordo espiritual hace que los demás cometan injusticia. El sordo espiritual, podríamos decir que son aquellos que no quieren escuchar la voz de la razón, que en el fondo de su conciencia les dicta qué es lo que debe o debemos hacer y qué es lo que deben o debemos evitar. El sordo espiritual, podemos decir que muchas veces no quiere escuchar el grito de dolor de lo que sufren. Los mudos espirituales, lo que nunca o muy raras veces hablan con Dios por medio de la oración, aunque son muy dados a criticar a Dios, pero no hacen nada para elevar una oración. Y me sorprendió en esta semana, el miércoles, una joven que decía: yo no sé orar, yo no sé rezar, yo no sé comunicarme con Dios. Y yo le decía: pero mi hija, lo más fácil es comunicarse con Dios. Es simplemente yo abrir mis labios y decir a Dios lo que quiero. O simplemente yo abrir mis oídos y escuchar la voz del Señor. O simplemente abrir los ojos y ver las maravillas del Señor. Y ya con eso, le decía yo a ella, tú estás orando, tú te estás comunicando con Dios. Es simplemente nosotros querer. Es simplemente nosotros mirar a nuestro alrededor y ver la grandeza del Señor, como hicieron estos sordomudos que fueron a donde estaba Jesús para que Él le permitiera hablar. Nosotros debemos estar en comunicación con el Señor. Debemos estar siempre con confianza en el Señor para escuchar lo que Él nos quiere decir. Pero también está presto para nosotros proclamar su reino y nosotros decir la verdad, aún le duela a quien le duela. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, su familia, y la acompañe siempre.